La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Mundo Cristiano, una vez más aquí, cada martes la sección de los caballeros. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Y nosotros los hombres siempre agradecemos que usted nos permita entrar en sus hogares, en sus radios, en sus bocinas si van camino al trabajo o de regreso al trabajo, para pasar esta hora de almuerzo con nosotros. Nuestro hermano y amigo Epifanio está aquí. Dios le bendiga, siempre es un placer, ministro Jonathan, poder estar aquí compartiendo con esta vasta audiencia que cada día da seguimiento a este espacio de Mundo Cristiano. Así es, cada día siempre están ahí activos en diferentes programas interactivos para edificarnos de la palabra del Señor. Como saben, Mundo Cristiano es auspiciado gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía. La Profecía tiene actividades desde los días martes a partir de las 7:30 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia local y ahí pueden ver verdades bíblicas con nuestro pastor. Los jueves tenemos nuestro servicio congregacional a partir de las 7:30 de la noche. También se puede acercar a nuestra iglesia local. Los sábados, los jóvenes tenemos actividades a partir de las 5:30 de la tarde. Así que ningún joven se quede en casa y va a ser con nosotros un momento agradable con el Señor. Y por último, los domingos tenemos servicios iniciando a las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio congregacional. También recuerde seguirnos a través de la plataforma de Mundo Cristiano IDP, en la plataforma de YouTube, y ahí puede ver este programa y todos los de la semana. Bueno, queremos hacer una salvedad y es que hoy nosotros no tendremos verdades bíblicas, sino que tenemos conferencia trimestral de negocio. Por ende, en el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, pues entonces, pues cada uno de nuestros hermanos que son parte de la congregación, pues tienen una responsabilidad. Sí, importante. Muy importante, porque en estas conferencias es donde nosotros como comunidad tratamos todos los asuntos pertenecientes a nuestras actividades. Así que cada uno de los miembros de nuestra congregación, esta noche a partir de las 7, pues tenemos pues conferencia trimestral de negocio. Amén. Así es. Aquí ya saben, cada miembro pasen a nuestra iglesia local. En el tema de hoy es interesante que también hablemos de la iglesia, ministro. Así es. Porque es una responsabilidad, así como ir hoy a nuestra conferencia trimestral, Sí. es una responsabilidad de cada uno también servir a la iglesia. Durante todo el mes, los programas de Mundo Cristiano están enfocados en la iglesia, en la institución, en las funciones que hace cada miembro dentro del cuerpo del Señor. Bueno, y hoy tenemos un tema muy importante que sé que va a ser de edificación para cada uno de los oyentes, porque ya Sí. de por sí lo ha sido para nosotros que hemos estado pues fuera de cabina abordando este tema. Hombres llenos del Espíritu Santo sirviendo A en la iglesia. Importante. Hombres llenos del Espíritu Santo sirviendo en la iglesia. Cuando hablamos, ministro, sobre ser lleno del Espíritu Santo, ¿a qué nos referimos? Si nosotros en este tema en el día de hoy queremos abordar sobre los hombres llenos, cuando hablamos hombres nos referimos a hombres y mujeres. Hombres y mujeres, exacto. No estamos aquí sexualizando. No. Sino que lo estamos generalizando. Efectivamente. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo sirviendo en la iglesia. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, ¿a qué nos referimos? Sí, fíjese, hay siempre una confusión ahí, y es que inmediatamente nosotros
declaramos con nuestra boca de que somos seguidores de Cristo y que nos arrepentimos de nuestros pecados, inmediatamente el Espíritu Santo posee nuestras vidas. Pero ahora bien, ser llenos del Espíritu Santo es dejarme guiar por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos hay un relato ahí cuando estaban buscando los 7 elegidos para que trabajen en la iglesia. Y específicamente uno de los requisitos dice llenos del Espíritu Santo. O sea, había un parámetro ahí donde estipulaba, no era una persona que solamente confesara que es cristiano, no. Es una persona que esté guiada por el Espíritu Santo. Y afuera de cabina hablábamos sobre un pasaje bíblico que era sobre las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes eran las 10 iguales con mismas características. Eran vírgenes, sabían la función que tenían que hacer y sabían que tenían que tener sus lámparas. Pero llegó un punto donde hubo una diferencia entre las 5 y las otras 5. Una eran prudentes, otras eran insensatas. Muchas veces en la iglesia vemos personas que puedan portar el Espíritu Santo, pero dejarse guiar por el Espíritu Santo, dejarse controlar por el Espíritu Santo, es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Y es bueno hacer de notar con respecto a aquella parábola, ¿verdad? De las 10 vírgenes, que la razón por la que se le dice insensata, o sea, se le cataloga como personas insensatas a estas mujeres, no porque cometieran alguna imprudencia como tal, porque las 10, como usted termina de aclarar, tenían las condiciones que la hacían apta para esperar. Exacto. Porque como usted termina de decir, eran vírgenes las 10, las 10 tenían lámpara y las 10 tenían aceite. Ahora bien, porque las 10 lámparas tenían aceite. Ahora bien, había una diferencia, porque habían 5 que no habían sido precavidas en prever de que podía alargarse el tiempo la espera. Entonces, como no preveyeron que el tiempo podía hacerse largo, entonces simplemente ellas basaron en que, bueno, en X tiempo este aceite me va a dar. Exacto. Entonces, por eso la Biblia le dice insensata. Bueno, ¿por qué? Porque es que ella, esa falta de prevención. Exactamente, ese cuidado, o sea, no estaba de que, ahí. bueno, déjame por si acaso, ¿verdad? Ese por si acaso. Como usted decía, inmediatamente que el individuo llega al conocimiento de Jesucristo, permite que Jesucristo nos perdone, nos limpie de pecado, nos haga acepto para que la presencia del Espíritu Santo nos habite, nos posea. Porque lo único que necesita el Espíritu Santo de un ser humano es que no tenga pecado. Y inmediatamente que nosotros confesamos a Jesucristo, confesamos nuestro pecado delante de Jesucristo y reconocemos que Él es nuestro Salvador, el Espíritu Santo entonces viene y nos habita. Ahora bien, ¿se queda todo ahí? No, no se queda todo ahí. Y por eso es que usted ve, ministro, es que mucha gente no tiene el Espíritu Santo y ni se han dado cuenta. Y pasa muchas veces dentro del reino. Y ahí entramos dentro de la iglesia, el cuerpo, mi función. Vemos personas que están haciendo una función dentro de la iglesia. Son igual que las vírgenes, nos parecemos todos. Decimos Dios te bendiga a todos, decimos Cristo te ama a todos, pero realmente ya el Espíritu Santo ni posa en nuestra vida, porque eso es un alimento diario.
y el alimento es lo que llena y lo que nos hace entonces ser controlados por el Espíritu Santo. Inmediatamente ya yo dejo esa partecita de no, quizá no congregarme, o quizá no leer la Biblia, o quizá no escudriñar la palabra, porque a veces también leemos la Biblia, pero no la escudriñamos, no la practicamos, no la vivimos. Eso también hace que el Espíritu Santo vaya alejándose de nuestra vida. Entonces llega un punto en donde ya no tenemos al Espíritu Santo y no nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, entonces, otra pregunta que viene a hacer relación con el tema, porque nuestro tema para este día es hombres y mujeres, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, sirviendo en la iglesia. ¿Ok? Estamos tratando de clarificar lo que es un individuo lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando hablamos de la iglesia, ¿a qué nos referimos? Porque es bueno nosotros dejar sentado. Cuando nos referimos a ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué queremos decir? Pero cuando nos referimos a la iglesia, ¿a quién nos estamos refiriendo? Efectivamente, la iglesia, como establece la palabra, es el cuerpo de Cristo, empezando por la Biblia. Es el cuerpo como Cristo en la cabeza, y nosotros somos los que hacemos las demás funciones del cuerpo. Ahora bien, la iglesia como institución, que es un término que suele usarse como sinónimo o igual, entonces, y la iglesia como institución es un ente que está compuesto por personas que tienen una función dentro de la iglesia. Entonces ahí entra el match, la combinación de los dos. Un ente, que es la institución, combinado con personas llenos del Espíritu Santo que están sirviendo para que la institución crezca y se multiplique el cuerpo de Cristo. Exactamente. Al final Eso es es así. porque cuando nosotros hablamos en la Biblia, bueno, son términos que se entrecruzan, ¿verdad? Ok. Y nosotros también solemos entrecruzarlo. Claro Bueno, que sí, efectivamente. en este caso, cuando nosotros hablamos de la iglesia en el día de hoy, nos estamos refiriendo a ese ente físico, como usted dice, este ente visual, esta institución Jurídica. No, exacto, no cuatro paredes, no estamos hablando de una construcción, estamos hablando de un conglomerado, de un conjunto de personas que formamos una comunidad, que formamos entonces ese ente de vida. Que viene a ser entonces el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero como somos seres humanos que componemos ese ente, ese cuerpo, entonces necesita una gente que lo hagan funcional. Que lo haga, que le den la vida para la continuidad hacia adelante. Entonces, de ahí que, por eso es que para que dentro de ese cuerpo, de ese núcleo, que es la iglesia, para que ese núcleo tenga funcionabilidad y tenga y dé energía, exacto, forme ese engranaje que dé energía para la continuidad, necesita entonces de hombres y mujeres que estén dispuestos. Y estos hombres y mujeres que estén dispuestos necesitan esa condición. Así mismo, es una condición 1A. 1A. Por eso, en el capítulo 6, versículo 3 del libro de los Hechos, y vamos a leer desde el versículo 1. Es importante leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3.
Capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, con condiciones específicas. Específicas. Primero, llenos del Espíritu Santo. Y segundo, lleno de sabiduría. 2 condicionantes. Fíjense que dice, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Es decir, habían 2 cualidades. Bueno, 3 podría decirse, porque está de buen testimonio. Bueno. Porque puede ser que, bueno, que va de la mano. Si está lleno del Espíritu Santo y sabiduría, tiene que tener buen testimonio, sí o sí. Sí o sí. Entonces, mire, por eso es que la iglesia es una institución sagrada y delicada. Lamentablemente, hoy en día, servir dentro de las instituciones eclesiásticas, vamos a decir como que se ha minimizado. Sí. Yo no quisiera decir cualquierizado porque me duele. Exacto. Me duele usar ese término. Cualquierizar me duele, me duele. Cuando hablo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y pienso en eso, en términos como eso, me duele en el alma, Pero lamentablemente, se ha tomado muy a la ligera. Entonces, hoy nosotros vemos en el cuerpo de Cristo obreros y obreras que no tienen estos requisitos básicos. Esos requisitos, esas condicionantes que está establecido en la Biblia. Amén. Porque fíjese qué cosa, mire hasta dónde llega. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, después que eligen a los 7, al primero que eligieron fue a Esteban. El primero que eligieron fue a Esteban. Y la Biblia textualiza cuáles son las condiciones que cumplía. Exacto. Fíjese que cuando usted sigue leyendo el capítulo 6, entonces usted ve los 7 que fueron elegidos. Y el primero fue Esteban. Pero usted continúa leyendo el capítulo 6 del libro de Esteban. Y vamos a ver, usted se va al capítulo 7 del libro de los Hechos. Y usted verá cómo dentro de poco tiempo tuvo que enfrentar a Esteban. Exactamente. Y lo que él tuvo que enfrentar por estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que enfrenta una persona que siempre va a estar llena del Espíritu Santo. Porque lo que pasa es que queremos un evangelio que no sea tan complicado como lo vivió Esteban. Mire, capítulo 7 del libro de los Hechos. Capítulo 7 del libro de los Hechos. De la defensa de Esteban. Exactamente. Capítulo 7, vámonos al versículo 59. Capítulo 7 del mismo hecho, versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todavía en el último momento se dejó guiar por el Espíritu Santo. Porque una persona que no esté llena del Espíritu Santo, quizá no diga esas palabras. O sea, al final diría que una palabra humana. Señor, castígalo por este pecado a tu siervo. Un término despectivo de esta forma, pero no, al final se dejó guiar por el Espíritu Santo y sus palabras fueron conforme a lo que el Espíritu le dio a que hablar. Que demostró, fíjese lo que dice en el capítulo 6 del mismo libro de los Hechos y el versículo 8. Capítulo 6, versículo 8. Me gustaría que usted mismo lo leyera, ministro. Capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 6, versículo 8. Dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, es que a esa condición,
de ser lleno del Espíritu Santo que ellos habían visto para que este hombre pudiera ser escogido junto del grupo de 7, le daba a él la gracia y el poder Exactamente. para enfrentar lo que tuviera que enfrentar por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y siga. Sí, entonces, la pregunta mía es, usted hermano que me escucha, usted hermana que me escucha, nosotros lo que hemos sido llamados para servir en la iglesia, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Amén. Como único sabemos si estamos dispuestos para pagar el precio si estamos llenos del Espíritu Santo. Y mire, fíjese, ministro, esto no es solamente un trabajo del pastor, porque fíjese como dice el libro de los Hechos, capítulo 6, en el versículo 2, dijeron ellos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. O sea, no es justo que un pastor de la iglesia deje su trabajo de crear formas para enseñar la palabra del Señor, para servir al pueblo de una forma que quizás un miembro más podría hacer. O sea, no es solamente un encargo del pastor, porque a veces dentro de la iglesia le dejamos todo al pastor, porque él es el líder, porque él es la cabeza, vamos a dejarlo todo a él para que él sirva, para que él pare la puerta, para que él recoja la ofrenda. No. El pastor tiene la función de guiar al pueblo a la palabra del Señor, de enseñar a la palabra del Señor. Mientras que nosotros como cuerpo tenemos otras funciones. O sea, no todos podemos ser, como dicen, cabeza. Otros también tienen que ser parte de un cocote, diríamos en buen dominicano, otro un dedo, otro una pierna. O sea, todos tenemos una función dentro del cuerpo. Y como pastor hago un llamado a todas las iglesias. Así como hicieron los 12 que se reunieron y tomaron la decisión de buscar hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, usted como pastor también tiene que buscar dentro de su congregación hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría para que pueda servir al pueblo y que pueda crecer el evangelio y correr más y más. Mire, a mí me fascina. Yo vivo encantado de cómo Dios hace que las cosas funcionen. Amén. Mi Dios es perfecto y yo vivo enamorado de las cosas funcional que Dios hace y que Dios crea. Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios de orden. De orden. Y Él siempre crea un esquema funcional. Óigame, es que Dios es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que Dios es soberano, pero dentro de su soberanía, Él actúa en equipo. Amén. En equipo. Por eso nosotros conocemos un Dios tripartito. Nosotros no conocemos un Dios único. En que ya soy, yo soy el que soy dentro de su suficiencia. Dios es un Dios trino, en equipo, y todo lo que hace funcionar lo hace bajo ese esquema. La iglesia es una institución organizada por Dios. Amén. Esquematizada con la mente de Él. Por ende, dentro de la funcionabilidad de la iglesia como ente de vida, como ente, como comunidad, hay una organización en la que cada quien tiene una participación diferente. Exactamente. Y es funcional y está bien. Porque como le digo, no todos podemos ser parte de una misma funcionalidad. No, todos tenemos que ser funcionales en la área que nos tocó desarrollarnos dentro del templo. Como una vez alguien dijo,
Fíjese, observemos nuestro cuerpo. No hay dos cosas iguales en nuestro cuerpo. Óigame, aunque usted tenga dos oídos, no son iguales. Usted tiene dos ojos, no son iguales. Nosotros no tenemos dos cosas iguales en nuestro cuerpo. Por eso somos funcionales. Así es. Señores, muchísimas gracias por escucharnos en el día de hoy. Siempre trayéndoles estos como consejo, testimonio y experiencias de vida que nosotros cada día tenemos con el Señor. Recuerden también seguirnos a través de la plataforma de YouTube. Pueden ver este video si se perdieron en algún momento este programa y así poner en práctica la palabra del Señor cada día. Recuerden que también estamos aquí todos los días. Las chicas llegan mañana, pastor, así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.